buenos días, amigos. El día de hoy, como saben, inicia la primera sesión de este periodo de receso de esta comisión permanente del primer año legislativo. Los legisladores de Acción Nacional, senadores y diputados, venimos con la mejor actitud, con las ganas de cumplir lo que marca la Constitución. Y la Constitución en su transitorio dice que a más tardar el 28 de mayo debe estar aprobada la legislación secundaria del Sistema Nacional Anticorrupción. Por ello es que con ese ánimo y con esa exigencia comenzamos, para que las comisiones se pongan a trabajar y dictaminen y que tengamos ya producto para ese periodo extraordinario de sesiones. Y decirlo con todo respeto al coordinador de los senadores del PRI. Se ve que al PRI y al gobierno no le dan las matemáticas. Él decía que nosotros tenemos mayoría y eso no es cierto. Sumados los senadores del PAN con los senadores del PRD, con quien hemos hecho este esfuerzo conjunto para que salga el Sistema Nacional Anticorrupción, no tenemos mayoría. Aún sumando a el PT, que el PT en algunos estados va con nosotros, pero en la gran mayoría va con el PRI gobierno, tampoco tenemos mayoría. Entonces, ya basta de echar culpas, llegó la hora de trabajar y sacar el Sistema Nacional Anticorrupción. Por eso, el compromiso de senadores y diputados de Acción Nacional es entrarle, es sacarlo en tiempo y en forma, y por eso el día de hoy lo ratificamos ante la opinión pública y ante todos los mexicanos. Del lado de la sociedad organizada, queremos que México tenga un robusto Sistema Nacional Anticorrupción, que salga en tiempo, que salga fuerte y que de esa manera logremos atender una de las principales demandas que los mexicanos tienen para con la democracia y la clase política en México. Amigas y amigos, con esas ganas, con ese entusiasmo comenzamos y esperamos que este periodo de receso sea productivo y que en breve seamos convocados a un periodo extraordinario para dar productos al país como así lo demanda en este momento nuestra circunstancia. Respecto de Donald Trump, para mí Donald Trump tiene un parecido con Andrés Manuel López Obrador, de los buenos y los malos, de sembrar odios. Donald Trump ha provocado malestar en el principal socio comercial de los Estados Unidos. Nosotros somos sus vecinos, hemos convivido, hemos superado situaciones y nosotros como país debemos ser más enérgicos. Por eso le hemos pedido a la Cancillería firmeza, que se respete la dignidad de los mexicanos que viven en los Estados Unidos y que se respete a los mexicanos que vivimos en este gran país. Donald Trump debe dejar de hablar de buenos y malos, debe dejar de enfrentar y debe de concentrarse en proponerle soluciones a los problemas que tienen los Estados Unidos. Él ha ganado la postulación de su partido, ya pasaron las primarias. Ahora lo que esperamos es que modere su posición y confiamos en la inteligencia del pueblo norteamericano de no elegir a un líder mesiánico que hace que se confronten los países vecinos, los países hermanos, como es México y los Estados Unidos. Y respecto al tema de la marihuana, hay muchas dudas que marcó el posicionamiento e iniciativa del presidente de la República. Él habla de que pase el gramaje de 5 a 28. Y le podríamos preguntar, ¿por qué 5 veces más? ¿Por qué no de 5 a 25? ¿O por qué no de 5 a 20? ¿Cuál fue el criterio? ¿En qué se basó? Hay mucho que discutir, hay mucho que analizar, por ello es que no es un tema sencillo porque se trata de salud pública, se trata de seguridad, se trata de las familias, de la integración.
Habría que preguntarle a una madre, a un padre de familia, qué piensa de que su hijo ya pudiera portar de forma legal no 3 o 4 cigarrillos, sino que ya pudiera portar 15 o 16 o 18 cigarrillos en un día y que este fuera legal. Por eso es un tema delicado y es un tema en el que el Partido Acción Nacional, senadores y diputados, hemos dicho con claridad, dispuestos a discutirlos con los expertos nacionales e internacionales, buscando tener las mejores prácticas para que en México podamos avanzar en esa materia. A ver, los senadores y los diputados protestamos cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen. Un artículo transitorio de la Constitución marca una fecha límite que ya conocíamos. No es una ocurrencia. Ya sabíamos que era hasta el 28 de mayo. Si los senadores del PRI Verde y Gobierno no hicieron su trabajo de manera oportuna y el último día de la sesión del periodo ordinario presentaron su propuesta, no es responsabilidad de los mexicanos más que de ellos. Por ello es que nosotros mantenemos nuestra posición y esta alianza legislativa de que tengamos a la brevedad un periodo extraordinario cumpliendo el transitorio de la Constitución para que antes del 28 tengamos una legislación secundaria del Sistema Nacional Anticorrupción. Respecto a Veracruz, primero decirte, hay que decirle al gobierno, hay que decirle al PRI que ya basta de guerra sucia en Veracruz. Todas las encuestas ponen a Miguel Ángel Yunes Linares como el favorito por más de 10 puntos. Todos los días lanzan más lodo el PRI y el gobierno al candidato de esta alianza del PAN y del PRD. Ya basta de la guerra sucia del PRI. Sabemos que para el PRI Veracruz es la joya de la corona en esta elección, pero ya los mexicanos estamos cansados de guerra sucia. En todas las encuestas está ganando el PAN y el PRD con Miguel Ángel Yunes porque el gobernador Duarte ha sido pésimo, ha llevado a la crisis el Estado. Es un estado de los más endeudados, donde hay más violaciones de derechos humanos, donde hay más desaparecidos y hay que decir ya basta. Lo que ha presentado el presidente nacional Ricardo Anaya y el presidente del PRD Agustín Basabe son pruebas de delito grave, de desvío de recursos públicos con fines electorales. Le pedimos al PRI y al gobierno que deje de meter las manos en los procesos, que deje que sea la voluntad de la sociedad. Ese es el PRI de siempre, el más rancio, el más corrupto, el que no tiene escrúpulos. Y por ello hacemos un exigente llamado a que deje a los veracruzanos decidir y en los otros estados donde también tenemos elección. Quien quiere subsistir, curiosamente, es el PRI. Más del 70% de mexicanos ya no quieren que el PRI siga gobernando. El actual gobierno del presidente Enrique Peña Nieto es el peor evaluado en la historia de México. El propio Peña Nieto rompió su propio marco respecto de su mala evaluación. ¿Qué es lo que está haciendo ahora el PRI? Se está aliando con Nueva Alianza, se está aliando con el Partido Verde, se está aliando con el Partido Encuentro Social y hasta con el recién rescatado en algunos estados, PT. Ahí sí hay incongruencia. Díganme ustedes, ¿cuántas votaciones fundamentales de las reformas estructurales el PT estuvo con el PRI? ¿En cuántas coincidieron? Quien quiere subsistir, quien quiere mantenerse a costa de todo es el PRI con estas alianzas que lo único que son electoreras. Nosotros en el PAN, a diferencia, hemos hecho una alianza legislativa con el PRD y hemos hecho proyectos de alianzas electorales y de gobierno con el PRD porque hemos coincidido en temas fundamentales. Ayer estuvimos personalmente en Oaxaca
Y lo que les decíamos a los oaxaqueños es que no puede regresar ese PRI rancio, ese PRI corrupto, ese PRI de las no libertades, que reprimía, que desaparecía. Por eso es que nos sumamos, porque requerimos que la mayoría de mexicanos que no coinciden con que el PRI siga gobernando este país, acordemos, coincidamos en un proyecto común y de esa manera le vamos a decir al PRI gobierno: muchas gracias, lo has hecho muy mal, hasta la próxima. Y respecto de tu otra pregunta, es muy clara la discusión. La discusión es qué tipo de uso debe tener la marihuana, qué tipo de gramajes son legales o no. Y es bienvenido cualquier tipo de opinión de cualquier iglesia, es bienvenido cualquier tipo de opinión de cualquier organización de la sociedad, porque de eso se trata, de abrir una discusión y de lograr lo mejor para México, porque es un tema de salud pública. Requerimos una discusión amplia, profunda, de lo que significa el consumo de la marihuana, hasta qué gramaje puede ser legal, qué consecuencias a la salud pública puede traer, si esta droga te puede llevar a luego buscar una distinta. Por eso es que es un tema de análisis profundo, de revisar las mejores prácticas internacionales al tratarse un tema de salud pública tan relevante. Por ello no se puede legislar al vapor, sino con mucho cuidado, porque una legislación se queda para el futuro. Y por lo tanto, mientras no estemos preparados y no tengamos toda la información suficiente al respecto, tendremos que seguir en comisiones trabajando para esta legislación. En Brasil, como en Guatemala, nos están poniendo el ejemplo. En Guatemala, de plano decidieron quitar al presidente de su país. En Brasil, ya hay más de 50 personas en prisión por haber llevado a la quiebra a Petrobras. Aquí en México esperamos que ocurra lo mismo, que quienes llevaron a la quiebra y pusieron esta situación de crisis a Pemex paguen por sus actos y que se tomen las medidas necesarias para adelgazar el corporativo y para que Pemex sea más productivo. Brasil nos está poniendo el ejemplo de que quien la hace, la paga, y aquí en México debe ocurrir lo mismo. Por eso, los diputados federales del PAN presentamos una denuncia ante la Auditoría Superior de la Federación contra Emilio Lozoya por la pésima administración durante su encargo. Estamos a espera de que la Auditoría Superior de la Federación nos diga qué va a ocurrir con los hechos como los arrendamientos a sobreprecio de los vehículos, con los hechos como que el dinero que estaba destinado para evitar el robo de combustibles se haya usado para comprar aeronaves, jets, para que se pudieran mover los ejecutivos de la empresa, sobre el crecimiento de la alta burocracia de Pemex, sobre todas las canonjías que tiene el sindicato. Ahí es donde estamos esperando que haya reacción y, aprovechando el ejemplo de Brasil, esperemos que aquí nuestras autoridades estén a la altura de las circunstancias. Hagamos un poco de historia. Todo parece que Andrés Manuel es el principal aliado del PRI. Y les voy a poner ejemplos concretos. Cuando se buscó la alianza PAN-PRD en el Estado de México con Alejandro Encinas, quien se opuso precisamente fue Andrés Manuel. Si se hubiera concretado esta alianza, Erubiel no sería gobernador y Enrique Peña Nieto no sería presidente. Ahora, en Veracruz ocurre lo mismo. Todos los veracruzanos saben que la única opción de cambio es el PAN con Miguel Ángel Yunes. Quien le puede ganar al PRI es el PAN con esta alianza con el PRD, con Miguel Ángel Yunes. Por eso es que pareciera que es Andrés Manuel quien le quiere hacer el caldo gordo al PRI. Habría que ver qué acuerdos hay en lo oscurito, porque sería la segunda ocasión con hechos concretos y puntuales.
Y respecto a tu segunda pregunta, pues nosotros ya integramos la subcomisión de examen previo, que es la que ve los juicios políticos. Nosotros le dijimos al PRI gobierno, a sus aliados, que si buscaban una subcomisión a modo, no formaríamos parte ni el PAN, ni el PRD, ni Movimiento Ciudadano, ni Morena. Finalmente se logró una subcomisión de 7 y 7 integrantes, 7 del partido en el gobierno con sus aliados y 7 de los partidos de verdadera oposición. Ahora, lo que nos dicen es, está bien, nada más que vamos a ir desahogando los temas conforme fueron llegando. Mis amigos, son 300 temas y los últimos son pues el del secretario de la Función Pública, Virgilio, el del gobernador Duarte, entre otros muchos que nos preocupan y que a la sociedad están esperando respuesta inmediata. Por eso le decimos al PRI verde, al gobierno, a sus aliados, que se dejen de la simulación. ¿Le vamos a entrar al juicio político del gobernador Duarte, sí o no? ¿Le vamos a entrar al juicio político del secretario de la Función Pública que exoneró a su jefe, sí o no? Porque todo pareciera que es una simulación y que nomás están, como se dice, pateando el bote. Es más que claro que el hoy no circula, que el doble hoy no circula, no funciona. Es un paliativo. No ha resuelto la problemática de la contingencia ambiental. Aquí hacemos un enérgico llamado al gobierno de la Ciudad de México y al gobierno federal para que se actúe de manera inmediata. Es aquí en esta metrópoli donde vivimos millones de mexicanos que estamos respirando todos los días un aire contaminado. No se han tomado medidas de Estado. Lo que ha hecho el PRD, lo que hizo Andrés Manuel López Obrador, fue hacer segundos pisos para que hubiera más vehículos y se siguiera contaminando. La pregunta es, ¿cuántas líneas del metro se hicieron? Porque la única está plagada de hechos de corrupción. Nosotros lo que exigimos es un plan integral, que el gobierno de la República no diga que no hay dinero, por un lado, y por otro lado, que el gobierno de Distrito Federal lo vea de forma completa. Tanto senadores como diputados ya hemos hecho diversas propuestas concretas en materia de movilidad y cuidado al medio ambiente. Nosotros lo que estamos proponiendo es, entre otras cosas, que se revise el reglamento de tránsito, los máximos y mínimos de velocidad en las avenidas de flujo continuo, que se revisen los verificentros, que se endurezcan las medidas para efecto de que los vehículos verificados no estén contaminando, que se revise qué gasolinas estamos importando y produciendo para que no tengan tantos contaminantes, que busquemos generar medidas alternativas de movilidad. Para eso, los diputados federales del PAN hemos propuesto que el 5% del presupuesto que se destina a infraestructura sea destinado a proyectos de movilidad alternativa sustentable, que sea destinado también a ciclovías, que sea destinado a formas de podernos transportar de manera oportuna, sin contaminar, de manera eficiente y masiva, de forma oportuna y digna. Eso es lo que nosotros estamos proponiendo. Además, hemos propuesto que vehículos que no contaminan, como son los vehículos híbridos y eléctricos, tengan incentivos fiscales, que este tipo de vehículos no paguen IVA, que no paguen aranceles de importación, que este tipo de vehículos sean deducibles al 100% para que la gente que tenga esta posibilidad puedan pensar en un vehículo eléctrico y no sigan siendo tan costosos y no estemos contaminando. Por eso impulsamos la ley de transición energética que permita que ya estemos generando energías limpias, que no contaminen y que entonces la única forma de acreditarlo es metiéndole recurso en el presupuesto. Hay que decir, y con esto concluyo, que parte del proyecto de Enrique Peña Nieto de mover a México, de su plan de desarrollo, era la movilidad.
De forma contradictoria, en el presupuesto hay 0 pesos para la movilidad sustentable. Nosotros estaremos pendientes que esto no ocurra en el próximo presupuesto. Muchísimas gracias. Con permiso. Gracias.